Antes habíamos visto que un número complejo z podía representar un vector en el sistema de ejes cartesianos. Ese vector vimos que tiene una propiedad que se llama módulo, el cual es su longitud. Ahora lo que vamos a estudiar es el ángulo que forma ese vector con el eje X. ¿Sí? Recordemos entonces que este vector lo formábamos a partir de las componentes, la real y la imaginaria. La componente real hacía referencia a la componente en X y la imaginaria el valor de Y. ¿Sí? Entonces, sigamos pensando, ¿no es cierto?, que acá se nos forma un pequeño triángulo rectángulo. Si tengo ese triángulo rectángulo, tenemos acá está el ángulo recto, por lo tanto, este de acá es un cateto y este de acá es otro cateto. Y el lado opuesto al ángulo recto era nuestra hipotenusa. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? ¿Qué es lo que conocemos? Y bueno, yo sé cuánto mide este cateto, ¿sí? Porque fíjense, es la medida de B. Y también sé cuánto mide este otro cateto, ya que es la medida de A. Entonces, si yo conozco el valor de los dos catetos, ¿sí?, y quiero averiguar el valor de la hipotenusa, tengo que utilizar las razones trigonométricas, ya que ellas relacionan los lados con los ángulos. Entonces, si yo tengo como incógnita este ángulo, el cateto que está enfrente se llama cateto opuesto y el que forma ese ángulo se llama cateto adyacente. Entonces, tengo que pensar cuál de las tres razones relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Vamos a recordar cuáles eran esas razones trigonométricas y teníamos el seno, ¿sí?, que relacionaba el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno, que era el adyacente con la hipotenusa, y la tangente, que era la que relaciona ambos catetos. Entonces, como nosotros tenemos estos dos datos y tenemos como incógnita el ángulo, la fórmula a utilizar entonces es la de la tangente. Y dijimos que el cateto opuesto era igual a la parte imaginaria, ¿sí?, y que el cateto adyacente era igual a la parte real de ese número. Entonces, simplemente lo que hacemos es plantear, ¿no es cierto?, que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero una vez que yo planteé esto, todavía no encontré el valor del ángulo. Esto sería el valor de la tangente del ángulo. Lo que necesitamos es el ángulo. Por lo tanto, tenemos que despejar. ¿Y cómo hago para despejar? Porque la tangente no es que le está multiplicando al ángulo, ¿sí?, lo está afectando directamente. Entonces, su inversa es la tangente elevado a la menos 1, donde esto se hace con la calculadora, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos shift, tangente, igual y apretábamos la teclita de ángulo? Ahora lo vamos a ver. Entonces, para el ángulo es la inversa de la tangente de la división entre la parte imaginaria sobre la parte real. Veamos acá este primer ejemplo. Tenemos un Z1 donde la parte real es 2 y la imaginaria, si no tiene ningún número escrito, sabemos que hay un 1. Entonces, dijimos que era cateto opuesto sobre cateto adyacente, imaginaria sobre real. Y ahora, ¿cómo hago para encontrar ese valor? Bueno, fíjense, si yo tengo el 1/2 en la calculadora, aprieto Shift, tangente, ven que ahí me queda tangente a la menos 1 como lo tenía ahí, Shift, tangente,
igual, aprieto la tecla de ángulo y ahí me da el resultado. Shift, tangente igual y lo expreso en grado, minutos y segundos. Después tenemos este otro ejemplo. Parte real, parte imaginaria. Fíjense cómo ya puedo empezar a ahorrar algunos pasos. Acá primero planteaba la tangente, ahora ya directamente el ángulo. Entonces, fíjense cómo podemos directamente escribir esto en la calculadora. Shift, tangente, abro paréntesis, de 3 sobre menos 4. Cierro paréntesis y recordamos siempre pasar el resultado a grado, minutos y segundo.